Hola, ¿qué tal? Buen día. Vamos a presentar este proyecto llamado La integración de la perspectiva andragógica en los cursos de inglés para adultos. Mi nombre es René Bautista Castillo y me encuentro con la maestra Norma Ofelia Huerta Sánchez. La lógica de este proyecto se centra en estos 6 puntos: la introducción, el marco teórico, la metodología, el análisis, los resultados y finalmente las conclusiones. En cuanto a la introducción, vamos a empezar. La problemática en la que está inmersa esta investigación es el incremento en la población en personas en edades mayores de 50 años. Esto no solamente a nivel mundial, sino específicamente en México. A continuación, estas imágenes muestran el porcentaje en el aumento de población de manera proyectada, ¿no? Tenemos de un lado el 2010 y en el otro el 2030, que nos muestra cómo va a ser el aumento de la población en edades, en todas las edades, y específicamente el rectángulo naranja nos muestra las edades a partir de 60 años y más. Este incremento es importante, pues para 2035 se espera que el número de adultos mayores sea igual al de niños. Tomando esta información en cuenta, es importante desarrollar y estudiar a fondo las metodologías implementadas o aplicadas en los procesos de enseñanza y aprendizaje, específicamente para los adultos, ¿no? Que va a ser la población con más demanda en un futuro. Hablando del contexto, es importante mencionar que esta investigación se centra en lo que se llamaban cursos de 50 y más. En la UAP, desde 2017, el proyecto universitario para adultos de 50 y más ofertaba cursos de varias ramas, ¿no? En este caso, nosotros hablamos solamente de los cursos de inglés que fueron solicitados a la Facultad de Lenguas y es donde pertenecemos. Esta idea de cursos que teníamos proyectadas nació primero con una adaptación de unos cursos que teníamos para profesores SEP. Este tipo de cursos tenía un tipo de metodología con enfoque comunicativo basados en un libro que pues nos llevaba progresivamente a los contenidos del curso y a los diferentes umbrales o niveles que se manejan ahí. Sin embargo, nos dimos cuenta que no era lo más adecuado, que teníamos conflictos en muchas situaciones con respecto a la enseñanza del idioma inglés. Bueno, al empezar a trabajar con este grupo específico de adultos, empezamos a observar que los objetivos de ellos eran muy específicos. Entre estos, por ejemplo, el comunicarse con sus nietos o con sus familiares que muchas veces ya vivían en el extranjero y tenían como lengua primera el inglés, ¿no? En este sentido, pues empezamos a investigar e indagar más sobre las metodologías utilizadas para los adultos específicamente, pero no solo para los adultos, sino adultos en esta etapa de vida, ¿no? Va más allá de 50 años. Y esto se dio a partir de algunos problemas o conflictos que tuvimos en la evaluación, pues ellos no estaban en la disposición de hacer un proceso de evaluación tradicional. En la actualidad, estos cursos han evolucionado, o el proyecto en general evolucionó y se llama ahora Universidad para Adultos de la UAP. Este programa tiene otro enfoque que no es principalmente el que nosotros estamos analizando, pero que es evidente, tiene una base sólida sobre ese contexto. En la actualidad, este programa es para adultos mayores de 24 años. Hay un incremento en la plantilla de la edad. Sin embargo, les vuelvo a repetir, nosotros tenemos el estudio sobre adultos de 50 y más. Bueno, entonces pasamos al marco teórico. Identificamos entonces que a través de este contexto teníamos una perspectiva llamada andragogía. ¿Y qué es esto? A modo de reseña histórica, vale la pena mencionar que hay grandes autores si nos enfocamos en estos tres. El principal es Alexander Cape, que en 1833 acuña el término andragogía al intentar describir la práctica educativa que Platón ejerció al instruir a sus estudiantes. En segundo punto tenemos a Malcolm Knowles, que es considerado tal vez el padre de la andragogía, y que él introdujo la teoría de la andragogía como el arte o la ciencia para ayudar a aprender a los adultos. En 1970 propone su modelo andragógico, que es fuente o es base de este proyecto. Y finalmente tenemos a Felix Adam, uno de los latinos más importantes en el contexto de la andragogía, y él menciona que la andragogía es pues ciencia y tecnología, comprende el estudio del hecho educativo del adulto, es decir, de las capacidades, acciones, circunstancias
que explican su aprendizaje y desarrollo humano. Pero ¿qué entonces es un adulto? ¿Cómo podemos definir esto? Knowles y los autores que ya mencionamos lo dividen en 4 grandes áreas: el nivel biológico, el nivel legal, el psicológico y el social. Entonces, el biológico es aquel que se relaciona con el cuerpo, y evidentemente entonces un adulto es, en términos biológicos, aquel que puede llevar a cabo ciertas funciones a nivel físico. En el legal se refiere a la mayoría de edad. Quiere decir que en diferentes países habrá una diferencia, ¿no?, en cuanto al nivel legal en la adultez. El psicológico es el reconocimiento propio de la adultez, y el social es el reconocimiento social productivo. Estas 4 características son necesarias para considerar, pues, a una persona como adulta. En contraste, identificamos también que en el contexto de la andragogía necesitábamos no tener esta perspectiva tradicional llamada pedagogía. No es nuestro objetivo o nuestra intención manifestar un contraste negativo en que la pedagogía y la andragogía estén peleados, ¿no? Sin embargo, lo importante de este proyecto es mencionar que la andragogía es contextual. Ayuda a entender el proceso de la educación con los adultos, y la pedagogía ha abordado todo el proceso de educación de la vida humana, ¿no? Encontramos en este contraste muy importante que los dos vienen o son parte de la antropología. El proceso que se da en la andragogía es un proceso de orientación-aprendizaje, mientras que en la pedagogía es el concepto tradicional de proceso enseñanza-aprendizaje. En la andragogía, el contexto está dirigido totalmente a los adultos, mientras que la pedagogía tradicional se dirige a niños y jóvenes. Eso deberíamos también analizar o enfatizar en un futuro. En la andragogía, la aplicación inmediata del conocimiento se visualiza en el aula, en la clase, mientras que en la pedagogía la aplicación tardía es tardía de lo aprendido. Regularmente se visualiza o se emplea a través de la aplicación de exámenes o para acreditar exámenes, ¿no? El recurso de aprendizaje principal en la andragogía es la experiencia del grupo y la motivación, mientras que en el aprendizaje de la pedagogía es la experiencia del profesor. El profesor es quien incentiva a los alumnos o dice cuáles son las verdades o las teorías o las leyes que existen, mientras que en la andragogía pues es un vaivén de enseñanza, ¿no? En la andragogía podemos ver que la relación es participante-facilitador. No tenemos el rol de la pedagogía tradicional, que es la relación estudiante-docente. En la andragogía podemos ver que la relación se da entre participante y facilitador, mientras que en la pedagogía tradicional tenemos la relación estudiante-docente. En la andragogía, la comunicación es participativa y horizontal, mientras que en la pedagogía es receptiva y vertical. En la andragogía, los principios psicológicos de autoconocimiento y aprendizaje son base primordial, mientras que en la pedagogía son principios psicológicos del desarrollo infantil. Y finalmente, la educación no necesariamente es formal en la andragogía, mientras que en la pedagogía sí es formal. Te ayuda a obtener títulos, te ayuda a obtener certificados. Y en la andragogía no, muchas veces se visualiza solamente lo aprendido para un contexto inmediato. En este sentido, entonces, Knowles propone los 6 principios andragógicos que sustentan esta teoría, ¿no? En primer lugar, tenemos la necesidad del saber. Esto quiere decir que el alumno adulto, que el estudiante adulto necesita saber qué va a aprender para saber si esto lo va a aplicar o tiene utilidad en su vida cotidiana. El segundo punto es el autoconcepto del alumno. Esto quiere decir que el autoconcepto que el alumno tiene de sí mismo es importante también integrarlo en las clases o en las sesiones de aprendizaje para que el alumno se sienta integrado. Y en este sentido también el papel de la experiencia es primordial, pues de la experiencia de los estudiantes se puede sacar mucha ventaja, ¿no? Y es importante no ignorarla, porque el conocimiento en esta etapa se construye sobre el conocimiento previo y no podemos ignorar toda la experiencia que ya tiene un ser como adulto. El principio número 4 es la disposición para aprender. Esta dependerá de qué tan útil sea el conocimiento o el adulto, qué tan útil perciba ese conocimiento que se le está ofreciendo.
su disposición será en este sentido diferente. El punto número 5, el principio número 5 es la orientación al aprendizaje, que quiere decir que el facilitador, el profesor en este caso, va orientando el aprendizaje a las necesidades de sus estudiantes. Y en último lugar, la motivación para aprender, que esta dependerá una vez más de los motivos que tengan, de la necesidad del saber que ya vimos. O sea, todos estos principios van en una misma línea, ¿no? Bueno, pasamos a la metodología. Esta investigación ha sido cualitativa, evidentemente, y se realizó a través de una entrevista grupal no estructurada. Esto quiere decir que fue tanto una discusión entre administrativos y docentes a partir de la detección de las necesidades específicas de este grupo de estudiantes. Fue muy importante para la administración en ese momento no mantener como programas o diseños curriculares tradicionales, porque sabíamos y vimos que desafortunadamente los alumnos no aprendían, se rezagaban, desertaban, había problemas, había conflictos y era evidente que necesitábamos hacer un análisis a través de una metodología de este tipo. Participaron docentes, administrativos y alumnos. Entonces llegamos al análisis. En esta parte es muy importante mencionar que encontramos estos dos principios andragógicos fundamentales en la práctica docente, ¿no? El principio de horizontalidad, donde todos los alumnos formaban parte del proceso de orientación-aprendizaje. Afortunadamente, aunque teníamos un libro base, la idea de que nosotros pudiéramos ver las necesidades de los alumnos en un enfoque comunicativo, hacía que se diera un diálogo entre el docente y el alumno para poder entender cuáles eran estas necesidades contextuales, ¿no? Y en ese mismo sentido, el principio o la praxis de participación. No solamente el docente era el que tomaba las decisiones las tomaban en conjunto. Fue a tal grado esta situación de entender los principios andragógicos y su práctica, que al final pudimos proponer talleres de producción oral, y es ahí donde se visualiza con mayor intensidad esta praxis andragógica. Así es que, bueno, tenemos esta tabla en donde se contrasta una vez más el papel, en este caso, del profesor y se contrasta con la del facilitador, ¿no? En un eje, el primero en un eje pedagógico, el segundo en un eje andragógico. Y así tenemos que en la parte de la pedagogía vemos al profesor con una posición de superioridad y de autoridad en la enseñanza. Y en la parte de la andragogía, esta posición es de conducción y de orientación hacia los aprendizajes. Esta información es muy importante en el análisis, pues es el eje de ella, ¿no? Entonces, también en la pedagogía vemos que el liderazgo fluctúa entre el autoritarismo y el paternalismo, pues el solo profesor guía la clase y decide y toma las decisiones. En el caso del andragogo, es el liderazgo democrático a fin de lograr una mayor profundidad en los planteamientos de los participantes, así que este puede hacer un sondeo, ¿no?, de las opiniones que tengan los participantes de la clase. Número 3 es el liderazgo impositivo y aceptado así por sus seguidores, pues en el caso de los pedagogos, los alumnos no cuestionan las decisiones que éste toma. Por otro lado, en la parte de la andragogía, el liderazgo es participativo, ya que propicia el aprendizaje de conocimientos necesarios para el participante. Y esto, bueno, se relaciona también con los 6 principios andragógicos que ya citamos. El 4 es la incentiva, la obtención de conocimientos de acuerdo con los planes preestablecidos, ya hay unos temas que se tienen que ver. Y en la andragogía, pues motiva la autorrealización del participante de acuerdo a sus necesidades. En el quinto punto podemos ver que en la pedagogía la calidad de liderazgo se valora por la autoridad y la imposición de criterios, mientras que en el caso de la andragogía no presiona a los participantes para que acepten sus puntos de vista. Eso es muy importante. El sexto punto dice que desarrolla estrategias para que funcione el pase de conocimientos sin mucha confrontación profesor-alumno, pues es muy visible en la educación cómo solamente transmiten conocimientos para aprobar los exámenes, mientras que en la andragogía
utiliza recursos para mantener abiertos los canales de comunicación entre él y los participantes y de estos entre sí. El aprendizaje se da de manera horizontal en ese sentido, ¿no? En el séptimo punto tenemos su preocupación es mantener la atención y postura mental del alumno, en el caso de la pedagogía, mientras que en la pedagogía analizamos que se preocupa por no actuar como el poseedor de todas las soluciones. Ya vimos que hay un diálogo entre los alumnos y eso es lo importante en el caso de la andragogía. El octavo punto dice que propicia la adaptación de los alumnos a modelos pedagógicos. Evidentemente, todo está guiado a través de los modelos que son tradicionales en la pedagogía, donde se fundamenta este diseño curricular a través de los objetivos y contenidos a corto alcance, por así mencionarlos, ¿no? Mientras que en la andragogía propicia el desarrollo de habilidades de liderazgo en los participantes, en la toma de decisiones y en la reflexión crítica, ¿no? El noveno punto menciona que crea dependencia en los alumnos en cuanto determina lo que va a ser aprendido, cuándo y cómo, mientras que la andragogía crea una independencia y responsabilidades en los participantes en las formulaciones de alternativas, opiniones aclaratorias y experiencias. Bueno, y estos puntos se han visto reflejados a lo largo de los cursos específicamente para el desarrollo del habla, pues se ha pedido muchas veces la participación, o se ha tratado integrando esta perspectiva, se ha pedido la participación y opinión de los estudiantes en cuanto a los temas, en cuanto a pues varias características, ¿no?, importantes, y creo que esto ha sido muy positivo. Bueno, continuamos entonces con los resultados. Fue muy importante para nosotros pues tener este tipo de resultados muy adecuados a las necesidades de este proyecto. En primer lugar, se reconocieron y priorizaron las necesidades de los participantes. Eso es fundamental en este principio andragógico. Después se adaptaron los niveles y progresión de los contenidos de cada curso. No solamente era implementar cursos de niveles consecutivos, sino realmente saber si se cumplían esos objetivos o cuál era la forma adecuada para hacerlo, ¿no? Se modificó la forma de evaluación de sumativa a formativa. Es una realidad absoluta que encontramos donde los alumnos se estresaban, se enfermaban y a veces pues desertaban por la situación de la evaluación sumativa. Y cuando cambiamos a esta situación de la evaluación formativa, pues fue mejor, no lo vieron tan pesado o tan estresante. Se crearon talleres de conversación a solicitud de los participantes en 2 niveles, en los niveles básico e intermedio, así ya acabando el umbral de los niveles que ya existen. Y fue bueno porque algunos solamente iban a intentar tener esa situación de conversación o de producción oral en estos cursos. Se implementaron también asesorías extraclase con prestadores de servicio social de la Facultad de Lenguas de la UAP y que fue muy importante para dar esos puntos extras para aquellos que les gustaba tal vez estas cuestiones gramaticales, culturales, lexicales que venían dentro de la clase, ¿no? Y se homogeneizó también el ingreso a los cursos con una prueba de diagnóstico de nivel. Ahora no solamente era tratar de decir, pues yo soy de tal nivel, sino comprobarlo con un cierto examen de diagnóstico de nivel y después empezar a ubicarlos para ver qué progresión es la que deberían llevar. Como conclusiones, vamos a escuchar. Como conclusiones se llegó a que existen factores que inciden en el aprendizaje de una segunda lengua, evidentemente, y entre ellos están las características individuales de los alumnos, que específicamente en este grupo pues son bien particulares y bien importantes de resaltar, ¿no? En estas se encuentran la edad, las habilidades cognitivas y la motivación. Muchas veces también tuvimos que adaptar actividades, por ejemplo, por cuestiones de audición, de visión, o de capacidades tecnológicas, ¿no? Ahora de capacidades tecnológicas. Además del importante rol que juega el maestro, en este caso ya llamándole facilitador, para mantener o incrementar la motivación con que los alumnos inician el aprendizaje y lo continúan, ¿no? Ya que son los docentes quienes pueden crear las condiciones en el aula para proveer una atmósfera adecuada para el aprendizaje y también fuera del aula, porque como ya vimos es importante en el eje andragógico tener otros medios, otros canales de comunicación que continúen con la enseñanza, aprendizaje de manera cíclica, ¿no?
Y finalmente también, como conclusión, hemos llegado a que se puede hacer un diseño de currículo específico en las áreas de aprendizaje, no solamente en la lupa o en lo que fue 50 y más, sino en la universidad, tomando ya de manera interdisciplinar, por ejemplo, el ESP, que es el de inglés para propósitos específicos, y pues conjugarlo o sí, combinarlo con este eje andragógico para tener un mayor aprovechamiento de la lengua y también de la misma forma un mayor interés por parte de los estudiantes, pues se enfocarían en los temas que ellos están interesados o que están estudiando en su carrera y que les pueden realmente ayudar en el futuro. Bueno, de esta manera terminamos. Gracias, les dejamos aquí nuestros correos por si tienen alguna duda, comentario.